Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Moscú, invierno de 1977. La ciudad parecía congelada. El viento soplaba suave, arrastrando la nieve como un antiguo recuerdo sobre los adoquines del casco antiguo. Las farolas proyectaban una luz amarilla pálida sobre las aceras heladas, y los transeúntes corrían, abrigados con sus abrigos de invierno y con los cuellos subidos hasta las orejas. Pero esa noche en el teatro Lencom algo ardía. La sala seguía llena de aplausos. Un trueno sincero, alimentado por una emoción pura. El público permaneció de pie mucho después del final del espectáculo, como hipnotizado por lo que acababa de presenciar. En el escenario, ella había estado excepcional. Olga. Apenas 30 años. Una belleza sobria, casi seria, pero cautivadora. No era su aspecto lo que llamaba la atención, sino su presencia. Tenía esa peculiar habilidad para habitar cada silencio, cada suspiro. Cuando lloraba en el escenario, sentíamos que era por nosotros. Cuando reía, queríamos saber más. Esa noche, encarnó a una heroína desgarrada, pero que se mantuvo firme, en una Rusia que podíamos percibir entre líneas. El público se quedó sin aliento. Entre bastidores, se secó la frente, aún jadeante, con el corazón latiendo con fuerza. Agradeció a los tramoyistas, le dedicó una sonrisa a la diseñadora de vestuario y caminó lentamente hacia su camerino, con las piernas temblando por la adrenalina que ninguna droga puede imitar. Y entonces allí estaba. Apoyado en una columna, con un cigarrillo en la boca que aún no había encendido, Oleg Yankovsky. Una leyenda del teatro soviético. Conocido por sus papeles impactantes, sus silencios calculados y su voz grave, casi susurrante, que te obligaba a escuchar. Era uno de esos hombres a los que se escucha sin necesidad de alzar la voz. Sus miradas se cruzaron. Él, con una sonrisa irónica, un poco burlona pero no maliciosa. Ella, sorprendida, un poco avergonzada, un poco halagada. Él se acercó, despacio, como si entrara en la escena de un sueño. Sin prisa. Seguro de que su presencia sería notada. Fue vertiginoso, dijo simplemente, deteniéndose a unos centímetros de ella. Gracias, respondió ella, su voz aún cargada de carácter. Hablaron unos minutos. De arte, de dirección, de Stanislavski y Dostoyevski. Él tenía ese don de entrar en una conversación como quien entra en un baile. Y ella, Olga, se dejó llevar sin darse cuenta. Esa noche, algo se abrió. Un hilo invisible se extendió entre ellos. No fue amor a primera vista. Todavía no. Era algo más profundo. Una curiosidad. Una atracción tejida con respeto, reconocimiento mutuo. Dos almas artísticas, dos sensibilidades frágiles en un mundo ruidoso. Su historia no llegó a los titulares. No era su estilo. Nada de fotos robadas, nada de fiestas de la alta sociedad. Se amaban al margen, como dos silenciosos conspiradores de la belleza. Él le regalaba libros subrayados, ella le escribía cartas manuscritas que guardaba en sus chaquetas. Sus encuentros tenían el sabor del té negro, de los cigarrillos fumados en el frío, de las interminables discusiones sobre el significado del arte, sobre el alma rusa, sobre lo efímero y lo eterno. Se casaron sin pompa. Solo ellos. Y Olga, con la tranquila confianza de quien cree haber encontrado refugio, se dejó llevar por este amor discreto. Creía que este matrimonio sería un refugio. Una base sólida. Una lealtad de almas. Los primeros años fueron hermosos. A veces actuaban juntos, y él la observaba en el escenario con una intensidad que hacía sonrojar a las demás actrices. En el camerino, le susurraba palabras dulces entre ensayos. En casa, la dejaba hablar durante horas, escuchándola con esa atención casi amorosa que solo los artistas pueden brindar. Pero poco a poco, fueron llegando las sombras. Al principio, casi invisible. Silencios más pesados, ausencias que justificaba con el trabajo. Sonrisas demasiado corteses, una mirada furtiva cuando ella le hacía una pregunta trivial. Ya no la tocaba de la misma manera. A veces se iba sin avisar, llegaba tarde a casa y olía a un perfume que no era suyo.
Ella sintió que algo se estaba desmoronando. Pero no quería creerlo. Se dijo a sí misma que estaba cansado. Esa rutina, tal vez, había dañado lo que una vez fue puro. Se aferró a sus recuerdos, a sus viejas miradas, a las promesas que ya no hacía. Y sin embargo, en los espejos de su silencioso apartamento, vio cómo su reflejo cambiaba. Menos brillante. Más preocupado. Y en su pecho, un pequeño dolor crecía, el de la soledad en una relación. El de una mujer que aún ama, pero que siente que el otro ya está en otro lugar. Fue una carta encontrada por casualidad que lo cambió todo. Una de esas crueles coincidencias que la vida le gusta disfrazar de un pequeño accidente. Ese día, Olga estaba ordenando la estantería de su habitación. Era una fría mañana de diciembre, de esas mañanas en las que el silencio parece más denso que la nieve de afuera. Simplemente quería ordenar los libros que estaban acumulando. Obras de Chejov, ensayos sobre teatro, algunas novelas que le gustaba releer cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Cogió un libro al azar, una colección de poemas de Mandelstam, que Oleg le había regalado unos años antes. Y fue allí, entre dos páginas, donde lo encontró. Una sola hoja de papel doblada en dos, tan fina como un suspiro. La tinta estaba ligeramente descolorida por el tiempo. Caligrafía femenina. Elegante. Demasiado pulcra. No debería haberlo leído, pero lo hizo. Y las palabras se deslizaron en su corazón como una espada caliente. Todavía tengo tu olor en mi piel. Dile que trabajarás hasta tarde esta noche. Te esperaré. Sin nombre. Sin fecha. Sin firma. Pero eso fue todo. Olga sintió que el suelo se movía suavemente bajo ella, como si el mundo hubiera dejado de hacer ruido. Se quedó allí, paralizada, con las yemas de los dedos aún sobre la página, como si al soltar la carta, fuera a perder una parte de sí misma. Ella podría haber gritado. Podría haberlo destrozado todo, la montura, las gafas, ese silencio demasiado limpio. Podría haber corrido hacia él, blandir esa evidencia, exigirle la verdad, cerrar el capítulo o una disculpa. Pero no lo hizo. Ella se quedó en silencio. No por debilidad. No por miedo. Pero porque hay dolores demasiado profundos para el ruido. Porque hablar habría dado forma a la traición, la habría hecho real, irrevocable. Y mientras permaneció en silencio, conservó un fragmento de dignidad. Un fragmento de poder. Ella cerró el libro. Guardó la carta exactamente donde la encontró. Como si nunca la hubiera visto. Luego fue a la cocina y preparó té. Cuando Oleg llegó a casa esa noche, un poco más tarde de lo habitual, claro, le sonrió. Él la besó distraídamente en la frente, y ella fingió no percibir el perfume extranjero de su chaqueta. Durante las siguientes semanas, lo observó todo con dolorosa agudeza. Las llamadas que él interrumpía bruscamente. Las repetidas ausencias, las explicaciones vacilantes, los silencios entre frases. Cada detalle se convertía en una pista. Cada risa forzada, en una prueba. Pero ella nunca dijo una palabra. Ella nunca pronunció el nombre de esta mujer, a quien no conocía y a quien no quería conocer. Pasaron los años. Y las traiciones de Oleg se convirtieron en un murmullo constante en la casa. No una tormenta. Solo una lluvia fina e insidiosa que lo inundaba todo sin hacer ruido. Él no negaba nada, pero nunca lo confirmaba. Ella ya no pedía nada, ni perdonaba. Era un pacto invisible, una danza silenciosa entre la negación y la dignidad. Un veneno lento, tragado cada día con el desayuno. Ella regresó a su trabajo. El teatro se convirtió en su único refugio. En el escenario, gritó, amó, murió, renació. Cada papel era un grito reprimido, cada línea un fragmento de sí misma que ya no se atrevía a expresar en su propia vida. Cuando interpretó a una mujer traicionada, no necesitó actuar. Cuando encarnó a una heroína firme a pesar del dolor, contó su historia. Y la gente le aplaudió. Decían que brillaba. Que era más hermosa que nunca. Más intensa. Más real. Pero nadie vio que por dentro ella estaba muriendo lentamente. Cada día, un poco más. Como una vela que se niega a apagarse demasiado pronto, por orgullo.
Por la noche, se quedaba dormida en una cama donde él volvía cada vez más tarde, a veces oliendo a otra persona, a veces sin oler nada. No hizo preguntas. Se dijo a sí misma que había elegido este silencio. Así que tenía que aceptarlo. Pero a veces, sola en el baño, se permitía alguna lágrima. Solo uno. Luego se miraría al espejo, enderezaría los hombros y volvería a vivir. O fingir. Entonces, un día, Oleg cayó enfermo. Una enfermedad sorda, larga y traicionera, como un lento desvanecimiento del cuerpo y el orgullo. Comenzó con una extraña fatiga, lapsus de memoria, una voz que temblaba donde antes tronaba. Luego vino el dolor, la pérdida del equilibrio, los silencios prolongados donde miraba al vacío sin decir palabra. Los médicos hablaban de degeneración, de tratamientos paliativos. Palabras frías, técnicas, clínicas. Pero lo que nadie dijo fue cuánto la enfermedad despoja a un hombre de su esplendor. Oleg, antaño imponente, rebosante de carisma, quedó reducido a una figura pálida a la que había que ayudar a vestirse, a caminar, a recordar quién había sido. Y en esa lenta caída no llegaron ni amigos, ni colegas, ni amantes del pasado. Era ella. Olga. No anunció su decisión. No exigió nada. Ya no esperaba reconocimiento. Simplemente se quedó. Presente. Discreto. Sólido. Una tierna sombra en una vida cotidiana que se hacía pesada. Ella le ayudó a levantarse, a comer y a afrontar el dolor sin palabras. Ella le leía en voz baja fragmentos de Chejov, a veces tarareaba una canción de cuna rusa de su infancia y le ponía la mano en la frente cuando él deliraba por la noche. Ella estaba allí. No como una esposa devota. Pero como una mujer que nunca dejó de amar, a pesar de todo. Como una mujer que amó en silencio, en el olvido, en las sombras. Y él. En sus últimos meses, la miraba de otra manera. Ya no tenía fuerzas para mentir. Ni para seducir. Ni para huir. Él la miró con ojos tristes e impotentes. Ojos que pedían perdón sin atreverse jamás a pronunciar la palabra. Quizás finalmente lo entendió. Que se dio cuenta de la fuerza silenciosa que ella había sido, todos estos años. Que podía sentir las heridas que ella nunca le había mostrado, las humillaciones que había soportado sin devolverlas. Quizás ahora veía a la mujer que había tenido a su lado, y a quien nunca había sabido amar plenamente. Pero Olga nunca le pidió disculpas. Ni una sola vez. Ella no quería un arrepentimiento tardío. No hay palabras vacías de significado al borde de la muerte. Lo que había traicionado no podía deshacerse. Pero lo que ella había dado, lo había dado incondicionalmente. Y eso fue suficiente. Cuando murió, el país se inclinó. Los periódicos titulaban, Adiós al gigante del teatro ruso. Se organizaron conmemoraciones nacionales. Los televisores se llenaron de colegas conmovidos, críticos apasionados y gloriosos recuerdos. La gente hablaba del gran Oleg Yankovsky, del monumento, del hombre, del artista. Pero nadie habló de ella. Nadie dijo una palabra de aquel que le había sostenido la mano en la noche, de aquel que lo había amado más allá de la humillación. El que había sido su último refugio. Olga se aísla. Abandonó el escenario por un rato. Las luces, las entrevistas, los homenajes. Durante meses, vivió en una casa de campo, sola, lejos del ruido. Cultivaba, leía y, a veces, escribía largas cartas a nadie. Aprendió a vivir con ese vacío, con ese dolor, no solo el del hombre, sino el de todos los años que había sacrificado en silencio. Un día, la televisión volvió a contactarla. Estábamos preparando un gran programa dedicado a los artistas soviéticos que dejaron su huella en su época. Dudó un buen rato. Luego aceptó. No por él. No por ellos. Por ella. En el set, todo estaba impecable y bien enmarcado. Le hicieron las preguntas habituales, sobre sus papeles, sus compañeros de actuación, sus recuerdos. Respondió con elegancia. Y luego. Un joven periodista, un poco más atrevido, le preguntó. ¿Qué recuerdos tienes de tu matrimonio con Oleg Yankovsky? Olga sonrió suavemente. Ella no esperaba esta pregunta. Se tomó un momento.
Un largo momento. Fue como si buscara a través de los años, buscando en su memoria la frase correcta. No golpear. Decir la verdad. Y por primera vez, habló. De verdad. Fue una boda hecha de luz y noche. Amé a un hombre que no siempre me respetó. Pero me quedé, porque lo había prometido. Porque creía que amar era aferrarse. Quizás me equivoqué, pero me encantó. Hasta el final. Un profundo silencio llenó el estudio. Un silencio como pocas veces se escucha en televisión. Sin música no hay avivamiento. Solo el peso de sus palabras. ¿Simple? Brutal. ¿Cierto? Hoy en día, Olga vive lejos del bullicio. Lejos de los teatros prestigiosos, las fiestas de la alta sociedad y la mirada ansiosa de la prensa, se instaló en una modesta casa a la orilla de un lago, entre los pinos y el silencio. Donde solo se oye el viento en los árboles y los pasos apagados de las estaciones. Ella todavía juega, a veces. Ni por la fama. Ni por los aplausos. Pero por el placer de sentir un texto vibrar en su interior. Para revivir a mujeres rotas, fuertes, luminosas, terriblemente humanas. Mujeres que se parecen a ella. Mujeres que amaron hasta olvidarse de sí mismas. Pero sobre todo Olga escribe. Escribe en cuadernos de tapa blanda, con tinta azul, siempre a mano. Ella llena páginas con pensamientos, recuerdos, silencios que finalmente perfora. Estas no son memorias clásicas. Son cartas sin destinatario, fragmentos del alma, confidencias dirigidas a todos aquellos que, como ella, han atravesado el amor como un campo de batalla. Ella habla con las mujeres. Los que quedan. Aquellos que permanecen en silencio porque les han enseñado que el enojo de una mujer es inapropiado. Aquellos que aman demasiado, hasta el punto de borrarse. Aquellos que llevan cicatrices invisibles, pero profundas. Los que saben lo que es llorar en silencio en un baño, para no molestar. Aquellos que se levantaron una mañana y se dijeron, ya no sé quién soy. Ella les dice cosas sencillas. Con voz suave pero firme. Ella les dice que el silencio puede ser una armadura, sí, un refugio, una estrategia de supervivencia. Pero a veces este silencio se convierte en una prisión. Y que hablar, aunque sea en voz baja, aunque sea tarde, puede salvar un alma. Les habla de la paciencia que tanto se alaba en las mujeres. Pero también dice que no debemos confundir la paciencia con la renuncia. Que hay una dignidad mayor que la que se espera de ellos. No la de sufrir sin quejarse. Sino la de renacer, incluso después de 23 años de silencio. Mantenernos en pie, no porque lo hayamos soportado todo, sino porque finalmente hemos elegido vivir para nosotros mismos. A veces lo invitan a círculos de oratoria y conferencias íntimas. Mujeres vienen de todas partes a escucharla. No a la actriz. A la superviviente. No le aplauden como en el teatro. Lloran, ríen, guardan silencio con ella. Y cuando se van, algo ha cambiado. Saben que ya no están solos. Olga ya no busca brillar. Ella busca transmitir. Sanar con palabras lo que el tiempo no puede borrar. Y cuando cierra sus cuadernos por la noche, sola frente al fuego, a veces sonríe. Una sonrisa tranquila, cansada, pero sincera. Ella no lo ha olvidado todo. Ella no lo perdona todo. Pero ella vive. Y eso ya es una victoria.